Vamos a leer una parábola en esta noche. Y usted sabe que el Señor Jesús habló en forma muy simple. El Señor hablaba de cosas muy sencillas. Usted lea los evangelios, lea lo que Él decía, y Él enseñaba verdades profundas, verdades eternas, escuche bien, con ejemplos simples. La moneda perdida, el hijo pródigo, yo soy la puerta, la parábola del sembrador. Son cosas prácticas que usó el Señor para enseñar verdades eternas. Y usted sabe que aquel que no conoce al Señor lee la historia, lee la palabra como un cuento, como algo, una historia sencilla, como la contó el Señor, pero no ve la enseñanza espiritual, no ve la enseñanza profunda que cambia las vidas. Es por eso que los hijos de Dios podemos ver aquello que está atrás de todo eso, de esa palabra sencilla, aquella profundidad espiritual, y la podemos tomar, y eso cambia nuestras vidas. Pero eso solamente lo puede ver aquel que tiene el Espíritu Santo. Es por eso que si hay alguien con mucho estudio, muchos títulos, y no tiene el Espíritu Santo y quiere leer la palabra, la va a entender de forma como una historia. Qué tremendo, ¿no? ¿Y cómo creen entonces las personas que no conocen al Señor? ¿Cómo hemos creído nosotros? Cuando está la predicación de la palabra, cuando se expone la palabra, el Espíritu Santo se mueve, como en esta noche. Y ahí alumbra las mentes. Las personas no tienen el Espíritu Santo. Los hijos de Dios sí. Pero en ese momento el Espíritu Santo ilumina las mentes. Y ahí es donde entienden y creen. Eso nos pasó a nosotros. Y ahora vamos a leer una parábola, algo muy sencillo, van a ver, que fue escrita unos 750 años antes que el Señor Jesús venga. La escribió el profeta Isaías. Vamos, acompáñenme por favor a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 1. Ahí está. La parábola de la viña. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Saben lo que es una viña? Es el lugar donde están las plantas de uva, donde están las vides, donde se producen las uvas. Ese es un viñedo. Y dice que tenía un viñedo en una ladera fértil. Vamos a ver el versículo 2. Dice que la había cercado y despedregado. Cercado, la había alambrado. Muy bien. Y despedregado y plantado de vides escogidas. Dice acá que el dueño de la viña había cercado el lugar. ¿Y para qué sirve cercar un lugar? Usted ha visto que un terreno, si no le ha puesto un alambrado, algún cerco, pasa cualquiera. Cualquiera puede pisotear el lugar, entran animales, pueden tirar basura, no se respeta porque no hay un cerco. Bueno, el dueño de la viña había cercado el lugar, le había puesto a la viña en una ladera fértil. Eso es tierra óptima para el fruto. Usted sabe que esta parábola está dada para el pueblo de Israel.
se compara mucho a nuestras vidas, pero esta fue dada para el pueblo de Israel. Y dice que había edificado en medio de ella una torre. La torre simboliza o se la construía para vigilancia. Se ponía una persona ahí y vigilaba el lugar. Tenía una torre en medio de la viña y hecho también en ella un lagar. Un lugar es como una piletita donde se tiraban las uvas, se las pisaba y se sacaba el mosto o el vino también, el jugo, perdón, de la uva. Todo eso estaba construido. Había preparado el dueño de la viña. Fíjese el trabajo que se había tomado de cercarla, despedregarla. ¿Qué más había hecho? Había construido una torre, un lagar, y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. A ver, aquí está diciendo que esperaba que diese uvas dulces, pero dio uvas agrias, uvas amargas. Las uvas silvestres crecen en el monte, no necesitan cuidados, en cualquier lugar, y no se las puede consumir. Y el dueño de la viña había esperado que dé uvas, buen fruto, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollado, pisoteada, quiere decir. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. El Señor esperaba juicio, y he aquí maldad o vileza. Esperaba justicia, y he aquí clamor. Qué tema, ¿no? Mire, dice acá que el dueño de la viña había cercado, como les decía. ¿Qué aplicación tiene a nuestra vida esto? ¿Usted sabe que Dios hace un cerco en sus hijos? Vamos a ver, no pierda este pasaje, vamos a ver en Job capítulo 1, versículo 10. Job capítulo 1, versículo 10. Dice que Satanás se presentó delante de Dios, eso dice en el capítulo 1, y Dios le dice: Satanás, ¿de dónde vienes? Y el diablo le dice: y de rodear la tierra y de andar por ella. Y le dice el Señor: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, un hombre íntegro, honrado? Y el diablo sí lo conocía, Job. ¿Y qué le responde el diablo al Señor? Ahí está, Job 1:10. Job es así porque no le ha cercado, no le has hecho una cerca alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Esto es tremendo. Dios hace un cerco alrededor de sus hijos y el diablo no puede entrar. No puede entrar nadie si el Señor no lo permite. ¿Se da cuenta? Si el Señor no lo permite. Y dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Tiene un cerco en el trabajo, en la familia, en su vida. Un cerco. Eso hace Dios cuando estamos bajo su cobertura. Cuando damos frutos. Frutos dulces. Pero cuando damos uvas silvestres, que ahí están los frutos de la carne, todo lo que es sensual, todo lo que es orgullo, ira, chisme, todo lo que son malestares, esos son frutos agrios y que a Dios no le agrada. Pero cuando estamos en la carne, dice la palabra que hemos leído, que el Señor iba a quitar el cerco. Lo primero que perdemos es protección. Cuando una persona se aleja del Señor por el pecado, pierde la protección de Dios. Muy bien, dice que ha sido despedregado también. Todo aquello que te estorbaba, lo que no te dejaba crecer, las malas amistades, algún problema de personas en el trabajo, en la familia, Dios iba sacándolo en tu vida. La torre, Dios vigilándote en todo momento, cuidándonos. El lagar es un lugar de proceso de las uvas. Es un lugar donde Dios nos lleva a sus hijos siempre para tratarnos. Hay cosas que cambiar, ahí nos lleva. Dios tenía todo preparado. Pero cuando no damos los frutos que el Señor espera y empieza a sacar las cosas, manda las nubes, dice, a que no llueva, no haya agua. La lluvia es símbolo de bendición. Se empieza a cortar la bendición. Dice que el terreno queda desierto. Dice que es pisoteado. Y fíjense en el versículo 3, volvamos a Isaías, por favor, capítulo 3, capítulo 5, versículos 3 y 4. Isaías capítulo 5, volvemos. Dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? Como esperando yo que diese uva, dad uvas silvestres. Mire, aquí se muestra una decepción, una frustración. Viene un agricultor, prepara todo un lugar, invierte, dedica tiempo, esfuerzo, y no hay cosecha, no hay fruto. Eso es decepcionante, es frustrante. ¿Sabe de qué habla toda esta parábola? Del fruto. El mensaje central es el fruto. El Señor esperaba fruto de Israel, un fruto bueno, y dio uvas silvestres. Todo lo que es carne, todo aquello que no le agrada a Dios. Quería justicia y encontró vileza, dice. ¿Qué más se puede hacer? Dice la palabra, que yo no haya hecho. Saben, el rescate de Israel y de nosotros también es un precio muy alto. ¿Qué más puede hacer el Señor por nosotros? Ya entregó a su Hijo, al único Hijo, para morir por nosotros. Dejó el trono para venir a humillarse en este lugar como siervo. Murió en la cruz por usted y por mí.
¿Qué más puede hacer el Señor para que demos buenos frutos? Hizo todo, preparó todo. Nos da muchos beneficios. Ahora yo le pregunto, ¿qué fruto está dando? ¿Qué fruto está dando en su vida? ¿Es algo amargo o son frutos dulces? Y sigue la lectura, dice, le mostraré qué haré con mi viña. Le quita el vallado, hay pérdida de protección, hay vergüenza, está pisoteada, no será podada, no hay corrección, no hay limpieza, crecen las espinas, los cardos. Mire, eso es algo más difícil de sacar. Cuando crecen espinas es símbolo de pecados que se arraigan muy fuerte en el hombre o en la mujer. Podemos hablar de vicios, adicciones, podemos hablar de amarguras, cosas que cuestan sacar, pecados sexuales, rencores. Todo eso empieza a crecer. Esta palabra venía para Israel. Vamos a ver ahora Mateo capítulo 21, versículo 43. Mateo capítulo 21, ahí está, verso 43. Dice esto: por tanto yo les digo, esto decía Jesús, el reino de Dios será quitado de vosotros. Le está diciendo al pueblo de Israel. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Les he quitado el reino y les he dado a gente que produzca frutos del reino. Ahí entramos usted y yo. Ahí entramos nosotros para dar frutos. El pueblo de Israel había menospreciado al Salvador. El Señor anduvo en medio de ellos, haciendo sanidades, predicando las buenas nuevas, amándolos como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué hicieron? Le crucificaron, le mataron. Por eso que dice, el reino de Dios les será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. Ahí sí entramos usted y yo. Muy bien, continuamos en Juan capítulo 15. Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 15. Este es un episodio que pasó la última noche antes de morir el Señor Jesús. Estaba con sus discípulos y les dijo esto. San Juan capítulo 15, verso 1. Aquí ya no es una parábola. Aquí ya le dice el Señor, yo soy la vid verdadera. Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. Versículo 2. Toda rama, pámpano significa rama, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Una rama, si no está ligada a la planta, a la vid, no puede llevar fruto. Eso está diciendo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes son las ramas. Eso somos nosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
porque separados de mí nada podéis hacer. 7. El que en mí no permanece será echado fuera como rama que no sirve, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí en el versículo 2 dice: todo pámpano, toda rama que no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Usted sabe que las ramas muchas veces se llenan de hojas y hay que podarlas. Eso es más efectivo para que la luz del sol entre al fruto. Pero cuando tenemos muchas hojas, hay poco fruto. Las hojas simbolizan mucha actividad, mucho movimiento. Tal vez nosotros podemos estar sirviendo muchas cosas, moviéndonos de aquí para allá, pero no hay fruto. Y el Señor viene y corta las hojas y quedamos medio expuestos, pero no hay fruto. Quedamos desnudos. Muchas veces permite que seamos avergonzados. Nos corta las hojas y no había nada. Hay muchas personas que estuvieron en medio nuestro, sirviendo de todo, haciendo muchas cosas, y hoy ya no están. Están en el mundo nuevamente. Y eran puras hojas. No había frutos. Entonces el Señor es necesario que nos limpie, nos corte, nos pode, nos saque esas hojas. Las muchas ocupaciones muchas veces. Ahora, ¿cuál es la clave? Escuche esto. ¿Cuál es la clave para producir mucho fruto? Amén. La clave para tener fruto en nuestras vidas es permanecer en el Señor. No es casualidad que este pasaje diga 11 veces permanecer. Permanecer ligado a la vid que es Jesús. Esa es la clave para que demos frutos. Por favor, en el versículo 4, San Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fuera del Señor no podemos llevar uvas, llevamos uvas silvestres. Sale todo lo que es la carne, todos esos frutos que a Dios no le agrada. Eso sale de nosotros si no permanecemos en el Señor. Ahora, otra pregunta: ¿y cuáles son los frutos buenos? ¿Cuál es el fruto que tenemos que dar? Llegaron los chicos, parece. ¿Cuáles son los frutos? Hemos hablado mucho de frutos, pero ¿cuáles son los frutos que tenemos que dar? Vamos a leer en Tito capítulo 3, versículo 14. Tito capítulo 3, versículo 14. Ahí está. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Las buenas obras son frutos. Vuelvo a leer: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Efesios 2:10: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. Mateo 5:16. Ahí está. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Buenas obras, eso es fruto. Cambio en nuestras vidas, en nuestro carácter, eso es buen fruto. Cambio en nuestro temperamento, nuestra forma de hablar, eso es buen fruto. Y eso solamente sale cuando estamos cerca del Señor. ¿Sabe? Usted deje de congregarse un mes, deje de leer la palabra un mes y deje de orar un mes, y van a volver a salir las malas palabras, las malas reacciones, las malas miradas, los malos pensamientos. Vuelve todo. Naturalmente sale todo eso. Salen las uvas silvestres. Permanecer en el Señor Jesús. Y quiero terminar diciendo algo acerca de la vid. ¿Usted sabe cuál es la función o para qué sirve la vid? La planta de la vid. Solamente para llevar fruto, uvas, solamente para eso. Si no da uvas, no sirve para nada. Hay algunos árboles que podemos hacer muebles, podemos hacer cosas, pero la vid no sirve para nada. Si no lleva fruto, ni para el fuego sirve. Lejos del Señor no podemos hacer nada. Quiero terminar con un versículo interesante, muy interesante, en Ezequiel capítulo 15. En la versión NBI vamos a leer Ezequiel capítulo 15, versículo 1. Dice, escuche por favor, aquí terminamos. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, ¿en qué supera la leña de la vid a la madera de los árboles del bosque? Esa leña no sirve para hacer muebles, y ni siquiera para hacer una percha, ni para colgar nada, no sirve. Escasamente, esto dice la palabra, sirve para alimentar el fuego. Pero ¿de qué sirve cuando sus extremos se consumen y ya se ha quemado por dentro? No sirve para nada. Si no da uvas la vid, ni para hacer fuego. Ni para hacer muebles, dice también. Mire, el Señor no nos ha llamado a que seamos muebles. Nos ha llamado para que demos fruto. Para eso le ha llamado el Señor a usted y a mí, para que demos fruto. Fruto agradable, dulce, no uvas silvestres. Amén.